el doctor Antonio Sanguino, que ha estado realmente protagonista por estos días en el Congreso. Ministro, ¿cómo avanza nuestro debate fuerte en el Congreso de la reforma laboral? Usted lo ha dicho, avanzando primero fuertemente por el ritmo, pero también fuertemente por el tono de la discusión y por los asuntos que tenemos que resolver. En la plenaria del Senado, esta reforma laboral que resucitó gracias a la consulta popular, hay que decirlo una y otra vez, ha venido avanzando a un ritmo yo creo que bastante aceptable. Ya hemos aprobado el 75% de los artículos. Cualquiera pudiera pensar que ya la reforma está de un cacho, como se dice coloquialmente, pero realmente lo que falta, que es el 25%, 19 artículos, concentran los asuntos más importantes de la reforma. Allí están las líneas rojas del gobierno del cambio, lo que nosotros interpretamos como aquellos asuntos sin los cuales no es posible denominar esta reforma como una verdadera reforma laboral. Ministro, una reforma laboral tiene que ser para proteger los derechos de los trabajadores. Si más bien los elimina o los restringe, pues no es una reforma, sino que es una contrarreforma. Y esa es, digamos, la batalla que estamos dando desde el gobierno y que están dando los sectores sociales, la ciudadanía y los trabajadores del país. Ministro, precisamente usted menciona las líneas rojas, el fundamento, la base de la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué se va a discutir para lograr esos 19 votos a esos 19 artículos? Pues estamos hablando con todas las bancadas, el gobierno tiene una coalición, la diferencia, digamos, en la plenaria del Senado es una diferencia muy estrecha entre quienes se oponen a la reforma o quienes quieren peluquearla o introducirle de contrabando disposiciones que van en contravía de los derechos de los trabajadores, incluso que van mucho más atrás de lo que hoy es el Código Sustantivo del Trabajo. Pero nosotros, digamos, no solo tenemos una coalición, sino que estamos tratando de construir consensos con otras bancadas, de tal suerte que aseguremos un acuerdo de mayorías que permita que garanticemos que la reforma que salga del Senado y que vaya a conciliación sea una reforma lo más cercana posible a lo que ya se aprobó en Cámara de Representantes, claro, que es bastante aceptable y muy cercano a lo que el gobierno propuso desde el inicio. Señor Ministro de Trabajo, ¿cuáles son los puntos claves? Por ejemplo, la jornada de 8 horas, lo de los muchachos del SENA, puntos ahorita candentes. Bueno, primero ese, que es de honor con los jóvenes y con los aprendices del SENA, que el contrato de aprendizaje sea un contrato laboral, porque ese es el primer empleo de los aprendices y de los jóvenes. La política de primer empleo más eficaz que ha tenido el Estado colombiano desde 1959, cuando se creó el contrato de aprendizaje, es ese vínculo laboral primero que tienen los aprendices. Y tienen que ser tratados como trabajadores, no como personas, digamos, o como ciudadanos de segunda o de tercera, no, como trabajadores con todo lo que eso implica. Segundo asunto que es importante, todo lo que significa restringir la jornada laboral o limitarla hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 de la noche. En Cámara se aprobó que fuera hasta las 7 de la noche, nosotros aceptaríamos ese acuerdo, pero remunerando adecuadamente y justamente las horas nocturnas, los dominicales y los festivos, sin ningún tipo de restricciones. Los que se oponen a la reforma han tenido que aceptar la reducción de la jornada laboral que hoy está en las 9 de la noche hasta las 7 de la noche, pero quieren meternos de contrabando unas exenciones para algunos sectores económicos, de tal suerte que unos trabajadores tendrían ese derecho y otros no. Eso es inaceptable. También nos metieron de contrabando unas disposiciones ya en el Senado de la República que no estaban en lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Por ejemplo,
la contratación por horas o el trabajo por horas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo contratan por horas. Le pagan proporcionalmente su seguridad social y su riesgo laboral, ¿no? O su ARL por el tiempo en que lo contratan proporcionalmente. Pero si usted sale de trabajar en la fábrica, coge su bicicleta, es un muchacho, un joven, lo atropellan, ¿no? Tiene un accidente, quedó jodido. No estaría Perdóneme acobijado. la expresión, porque no está protegido, ni por la seguridad social, ni por los riesgos laborales, ¿no? Así sea, yendo o saliendo de su lugar de trabajo. Entonces, digamos, y además de eso se acaba con el salario mínimo y acaba con va en contravía de todo. Del contrato laboral normal que debe tener cualquier trabajador. Llegaron con una idea bastante exótica y atractiva, ¿no? Trabaje 4 días, descanse 3 días a la semana, ¿no? Y a la gente le parece chévere, a alguna gente, pero resulta que eso tiene un veneno, porque usted para trabajar 4 días de los 7 tiene que cumplir de todas maneras la jornada laboral de las 48 horas de la semana. Quiere decir que va a trabajar 12 horas cada día para cumplir las 48 horas de la semana. Eso rompe la jornada laboral de 8 horas, que es una conquista de la humanidad desde 1919, cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo. Eso no lo podemos permitir. Claro. Entonces, ese es un asunto que nosotros hemos pedido eliminar de la reforma. Hay otro asunto adicional que tiene que ver con la base de protección social, es decir, que haya un mínimo de protección social para los trabajadores, sobre todo para quienes no tienen un salario mínimo, de tal suerte que nadie esté desprotegido en Colombia, y ellos quieren eliminar esa base de protección social o modificarla afectando a los trabajadores. Esos son asuntos, digamos, sobre los cuales nosotros estamos insistiendo, sobre la base de lo siguiente: la jornada laboral y los derechos que se derivan de la jornada laboral y del contrato laboral es un asunto de honor, es una línea roja del gobierno del cambio. Para eso nos eligieron y para eso trabajamos hasta el último instante en el trámite de la reforma en el Congreso. Ahora, el seguro de vida de la reforma sigue siendo la consulta popular. Si el Congreso no aprueba esta reforma, pues ahí están las urnas y ahí están los ciudadanos para que hagan la reforma con el ejercicio de la soberanía popular. Ministro, le queríamos preguntar precisamente eso. ¿Y qué pasa si se aprueba la reforma justamente con las bases de lo que el gobierno ha venido buscando, que son la defensa de los derechos laborales? Aquí lo importante es la reforma, no el mecanismo. Si el Congreso está a la altura y aprueba una reforma, pues sencillamente la consulta pues tendríamos que revisarla con el presidente de la República, ¿no? Pero todo dependerá de qué tan coherente es el Congreso de la República y qué tanto escucha a los ciudadanos que eligieron ese Congreso. Así que eso lo sabremos hasta el último minuto, ¿no? Claro. Es decir, hasta que se vote la conciliación, que es la armonización de lo que se aprobó en Cámara de Representantes con lo que se apruebe en el Senado de la República. En una semana, señor ministro, tenemos que coronar el debate para irnos a la conciliación. ¿Lo coronan o no? Pues siempre hay que estar optimista. Decía José Saramago, el Premio Nobel de Literatura que ya falleció, que había que dejar el pesimismo para mejores tiempos. Vamos con optimismo, con toda la esperanza, ¿cierto, Say? Claro que sí, además, porque no estamos hablando nada menos que de los derechos laborales, la insignia del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que justamente, ¿hasta qué fecha tenemos plazo? Hasta el 20 de junio, que es el último día de la legislatura. Esperemos que los tiempos nos den. Hay que decir lo siguiente: este asunto de restricción de tiempo no es responsabilidad del gobierno. O sea, no fue el gobierno el que hundió o archivó el proyecto de reforma laboral en marzo, a comienzos de marzo, en la Comisión Séptima. Ni fue el gobierno, ni el ministro de Trabajo, ni el presidente de la República el que engavetó por 10 semanas la apelación para que reviviera la reforma laboral. Fueron ellos. Sí, señor. Enhorabuena. Así que vamos a luchar hasta el final. Muy bien. Y de todas maneras, la consulta
ahí está, la consulta va. Por los derechos de los trabajadores, Así es. porque el pueblo se lo ganó. El derecho a que se saque una reforma laboral que proteja el derecho de los trabajadores, los que producimos la riqueza en Colombia. Gracias, ministro. Ministro, muchas gracias.